Hola, buenas tardes a todos otra vez. Sean todos mucho bienvenidos a la presentación sobre gestión de planes terapéuticos aplicada a la oncología. Este seminario webinar tendrá una duración de 1 hora y se grabará para que puedan acceder a él posteriormente. Los pido que tengan en cuenta, por favor, que las cámaras y el micrófono estarán desactivados, cerrados, pero nos encantaría mucho contar con su participación a través del menú de preguntas y respuestas, Q&A, y se responderán en tiempo real. También ustedes son libres para utilizar el botón de reacciones durante la presentación para compartir lo que les parezca interesante. A nosotros miraremos esto mientras tú lo haces. Comprenderemos que están a comprender bien el tema. ¿Ok? Bien, me llamo Johnny Lopes, soy farmacéutico oncológico, trabajo como especialista de producto en Philips. Les presentaré los conceptos modificados en la versión de 845 que se aplica en la gestión de planes terapéuticos a oncología. Hoy también contaremos con la presencia de la farmacéutica Fernanda Finardi, especialista de producto también acá en Philips, quien nos brindará con una presentación de la GPT aplicada a la oncología. ¿Sí? Bueno, esta sesión de hoy es resultado de un gran trabajo hecho en 2024, donde todos los profesionales de equipo de producto de Philips están involucrados con eso. Por medio de muchas estrategias, hicimos una búsqueda de informaciones en nuestra base de clientes por medio de feedbacks que recibimos por medio de órdenes de servicio y también casos en el Snow. También informaciones que recibimos de clientes directamente. Hicimos workshops internos en la compañía Philips para comprender desde los consultores, de los profesionales que son involucrados en otras áreas, que ellos piensan sobre este flujo de GPT aplicada a la oncología. También hicimos múltiples visitas a clientes para mirar el proceso donde él actualmente ocurre y también investigaciones internas y otras acciones para tener más bases de informaciones para hacer las decisiones. Bueno, nuestra agenda para este día, empezaremos por las mejoras en los registros de protocolos y también el tratamiento oncológico dentro del expediente clínico electrónico, o para algunos otros países se conoce como historia clínica electrónica y su versión ambulatorial. Posteriormente vamos a mostrarlos todos los cambios visuales y cómo la información se organiza de una manera más clara para ustedes en la GPT. ¿Cuáles son los facilitadores que dejan el trabajo del profesional más sencillo y también más seguro para el paciente final? Las nuevas posibilidades de trabajo, las nuevas funcionalidades, los diferentes tipos de liberación por profesional, también la liberación por protocolo oncológico y la triple verificación por medio de 2 enfermeros y 1 QF. Y al final mostraremos un vídeo del proceso hecho en PASI y las preguntas que puedan ocurrir sobre este nuevo tema. Bueno, para empezar, yo les hablaré sobre la interfaz de usuario, que está más eficiente y con una visualización más inteligente. Bueno, que nosotros escuchamos en nuestras estrategias de búsqueda de información es que en la versión anterior de la versión 45, que es la del 842, escuchamos que en el registro de protocolos, que son las pantallas que ustedes miren ahora en su computadora, en estas pantallas era muy difícil de hacer la comprensión cuando un medicamento o solución es concomitante a otro, o sea, se hace la administración al mismo tiempo, y también cómo yo hago los medicamentos compuestos.
Este tema se pasaba tanto en el registro de protocolos como en el tratamiento oncológico en el expediente clínico electrónico. Y en la GPT, escuchamos que los ítems oncológicos se mantenían de una manera desagrupada en la función. No era sencillo para el profesional, el enfermero o QF hacer la comprensión de qué es parte de qué protocolo. Y también la ordenación no se pasaba de acuerdo con la orden de la administración, o sea, el número 2 no venía prontamente después del número 1. Es más, no tan claro de hacer la comprensión. Y también dentro de un mismo protocolo oncológico tenemos los medicamentos que son hechos antes del medicamento principal, que llamamos de premedicación, la medicación y lo que viene después que es la postmedicación. Entonces, para el enfermero EQF que hace la revisión del plan terapéutico, hacer esta comprensión no se pasaba bien. ¿Okay? Bueno, para empezar nuestra parte de conceptos de la función, los medicamentos que llamamos de medicamento concomitante, ¿cuál es la definición? Bueno, rápidamente yo lo pongo acá, que son medicamentos que deben administrarse al mismo tiempo. Pero el punto importante es que la administración y también la manipulación, el preparo del medicamento y también su dispensación se registran por separado. Un ejemplo clásico en el mundo de oncología es este protocolo que yo los muestro ahora en la pantalla, que es el protocolo muy conocido, FOLFOX 6, que nosotros hicimos al mismo tiempo, o sea, administramos al paciente el medicamento leucovorina o folinato de calcio, como quieran llamar, al mismo tiempo que yo hago la administración del oxaliplatino. Pero estos medicamentos se hace la producción separadamente. Yo como QF, yo envío para la enfermería separadamente. Son en viales, en frascos diferentes. Entonces son medicamentos que son concomitantes, se hace la administración en paralelo, pero todo el restante es separado. Otro ejemplo que yo les muestro es los medicamentos que se hagan antes de la quimioterapia. Por ejemplo, acá los medicamentos para prevención de náusea. Acá tenemos la dexametasona y el ondansetron. Miren que cada medicamento yo tengo, bueno, acá es mejor. Cada medicamento yo tengo su propio diluyente. Entonces, mire que la preparación se pasa de forma separada. Más detalles de este punto ustedes pueden consultar en el portal del cliente la semana próxima, que hay más explicaciones en detalle. Y cómo esto se pasa en el sistema de TASI. Yo les mostraré ahora. Un momento. Bueno, entonces, acá yo tengo en la función registro de protocolos. Este es un protocolo registrado de una manera usual, clásica. Primero yo hago la ondansetrona, el ondansetron, perdón, después la dexametasona y por último el paclitaxel. Pero si por una cuestión de avanzar con el protocolo más rápidamente, yo puedo decir que este medicamento va a ser administrado al mismo tiempo, paralelamente, a la cetrona a el dexametasona. Para esto nosotros creamos este nuevo campo, orden de administración, cuando esto no existía hasta la versión 1845, es nuevo en la versión 1845. Y una vez que yo hago el cambio de este campo acá, yo voy a meter el mismo número de el ondansetron. Mira que era 2, yo voy a guardar como 1, se cambia para esta nueva información que es un medicamento concomitante. Cuando la prescripción, se genera la prescripción, el horario de administración será el mismo, se empezará el mismo momento.
que va a tener esta marcación, este icono, la del gender, en todo el flujo, desde el registro de protocolos, después en el tratamiento oncológico, en el expediente clínico electrónico y también en la prescripción. ¿Sí? Otro punto importante es que nosotros compartimos este valor con la pestaña de soluciones. Entonces, mire que acá yo voy a hacer primeramente el ondansetron, y después al mismo momento que la dexametasona, después el paclitaxel. Y yo tengo acá en la pestaña de soluciones una solución salina. Yo puse el número 4. Esto me significa que yo voy a hacer por el último, ondansetrona, juntamente con dexametasona, después paclitaxel y después la solución salina. Pero imaginen en el escenario que yo quiero hacer la solución salina al mismo tiempo que el paclitaxel. Yo puedo clicar en ver y cambiar para número 3, que es el mismo de paclitaxel, y yo voy a clicar en guardar, se cambia también para concomitante. Yo regreso a los medicamentos. El paclitaxel también me dice que es concomitante. Bueno, regresando a la presentación, este era sobre los medicamentos concomitantes. Avanzando, otro concepto son los medicamentos compuestos. Son medicamentos, nunca soluciones, una vez que la solución ya tiene sus propios componentes. Son medicamentos cuya prescripción se realiza a partir de dos o más medicamentos, dos materiales registrados en la función registros de materiales. Estos medicamentos que se han prescrito de forma compuesta pueden tener la misma composición. O sea, yo hago la prescripción, yo como médico oncólogo, yo hago una prescripción de, yo digo, 144 miligramos de paclitaxel. Yo tengo en mi institución el vial de 100, el vial de 30. Entonces voy a hacer una prescripción de un vial de 100 y dos de 30 para tener la menor cantidad de excedente, ¿okay? De sobra. Ese es un medicamento compuesto de la misma composición, el mismo principio activo. Y también puedo hacer, por ejemplo, un medicamento de composición diferente. Por ejemplo, para prevención de náuseas, yo hago la preparación en el mismo frasco, misma bolsa de salina, de diluyente, por cuenta que mi paciente no puede recibir mucho líquido. Hay una restricción de líquidos. Entonces yo hago la preparación y la administración de forma compuesta, perdón. Acá miramos este ejemplo. Tenemos la dexametasona con el ondansetron. Van juntos al mismo diluyente que me genera el medicamento ya con la dilución de los dos principios activos juntos, en la misma preparación. Esto es un ejemplo de medicamento compuesto con composición diferente. Y abajo es un medicamento de la misma composición, pero yo tengo viales, tallas de viales diferentes, por cuenta que yo trabajo con múltiples presentaciones en mi institución. ¿Okay? Otra vez, les invito a mirar el manual portada del cliente para tener más detalles de eso, cómo se pasa en TASI. Rápidamente, migremos a TASI para ver cómo eso se pasa. Entonces, acá regresaré los registros de la manera como estaban anteriormente. La solución tendría la orden de administración como 4, entonces no es más un ítem concomitante, ahora no más.
Entonces, ¿cómo yo hago los medicamentos compuestos acá desde el registro de protocolos? Imagina que esta dexametasona será hecha juntamente con dancetrona en la mismo diluyente. Yo voy a quitar la dexametasona y puedo añadir la dexametasona a el ondansetron por medio del botón derecho del ratón, acá, insertar ítem compuesto, o yo puedo utilizar la pestaña, subpestaña medicamento compuesto. El resultado será el mismo. Y acá yo puedo añadir el código del material, la dosis que yo necesito, son 10 miligramos. Si se aplica reducción, en general no se aplica la premedicación, solamente los medicamentos principales. Yo guardo la información y si necesario yo puedo añadir el reconstituyente solamente, por cuenta que la dilución se utilizará la misma del medicamento principal, que es la ondansetrona, a la pantalla de la izquierda. Después que yo hago eso, yo miro que la leyenda se cambia para medicamento compuesto. Todo eso que yo les cuento se pasa de la misma forma en el expediente clínico electrónico o historia clínica electrónica en el ítem del árbol llamado tratamiento oncológico. ¿Vale? Para finalizar, para cerrar esta parte de conceptos, un resumen. Entonces, medicamento o solución concomitante. Añadimos un nuevo campo, orden de administración. Este campo, la ordenación se comparta con la solución. Es una información obligatoria. Ustedes no logran registrar un medicamento sin informar a la orden de administración. Cuando yo clico en añadir un nuevo registro, la orden de administración viene automáticamente a la próxima para no generar ningún registro concomitante por defecto. Ustedes tienen que manualmente hacer el cambio para decidir qué es concomitante con otro. Y para los medicamentos compuestos, para insertar un elemento compuesto se hace por medio del botón derecho del ratón o la subpestaña medicamento compuesto. Los campos están mucho más simplificados. No tiene que informar otra vez la vía de administración, el tiempo de administración, por cuenta que todos estos datos se toman del medicamento principal. Y tiene solamente la posibilidad de añadir el reconstituyente, por cuenta que el diluyente se viene, cuando necesario, del medicamento principal. Esto era la parte de conceptos. Ahora yo invito a mi colega UF también, Fernando Final, para proceder con la GPT. Buenas tardes. Solamente un minuto para compartir. Está compartilhando? Você? Tu pode ver minha tela? Não? Sim. Sim? Estás vendo o GPT? Estamos vendo minha pantalla, certo? Uhum. Sim? Entonces, ahora voy a presentar las mejoras que hicimos en la funcionalidad, gestión de los planes terapéuticos, la GPT, para que tenemos una funcionalidad que esté apta para la análisis del plan terapêutico oncológico por parte de enfermaria e de farmácia. Então, como puderam ver em la pantalla anterior de GPT, há muitas novidades, especialmente involucrado com a usabilidade da pantalla, das informações que o usuário necessita ver para realizar suas análises. E para isto foram criadas etiquetas que identificam que itens del tratamento oncológico son premedicación, medicación o postmedicación, de acuerdo con la información en el registro de protocolos y la información del expediente clínico. También hay la identificación que es un ítem de quimioterapia,
esta informação, esta etiqueta já existia, pero agora também há a informação para outros itens do tratamento oncológico, como exames, procedimentos e materiais. Outra identificação, como Johnny explicado, há a informação em TASI de concomitante e também vamos apresentar esta informação em la GPT, de que dos itens são concomitantes. Há também colunas com a informação da ordem de administração. Esta é uma nova informação, uma nova coluna. E há também, já existia, pero solamente hablando acá, a informação do protocolo, subtipo, dados del ciclo, ¿sí? E para que se quede mais clara a informação, mais visual, a informação de los itens que são relacionados ao tratamento oncológico, é possível que se defina, se crie uma ordenação para que os itens oncológicos se apresentem por primeiro em la sequência de la pantalla. Então, temos, por exemplo, em esta imagem, todos os medicamentos que são de quimioterapia em la sequência por primeiro e depois temos outros itens, como em este caso a morfina se queda para abaixo. E também há muitos facilitadores para que seja realizada a análise por parte de farmácia e de enfermeria. Quais foram as dificuldades que foram reportadas? O usuário, o profissional que vai analisar o plano do paciente, necessita acceder ao expediente clínico, verificar signos vitais, a informação do protocolo de tratamento oncológico. Então, há muita necessidade de visualizar informações que não estão todavia em la pantalla de GPT. Necessita verificar a dose, se está de acordo com o peso do paciente. Há também a impossibilidade de generar ordens de produção desde GPT, mas uma ação que tem que ser em outra função, e verificar, conciliar os horários de la agenda de quimioterapia com mi lista de pacientes que tenho que realizar a análise em la GPT. Então, o que temos agora para fazer tudo isto mais sencillo, mais ágil? Há em la GPT agora uma possibilidade de acceder ao expediente clínico em el item tratamento oncológico desde la pantalla de análises. Em el último webinar que apresentamos acerca da GPT, da usabilidade, vocês, quem estava presente, pode ver que insertamos em TASI, añadimos em TASI os itens de diagnósticos, exames de laboratório, notas clínicas, para que o usuário possa acceder desde GPT. E agora também é possível o tratamento oncológico. Então, a pantalla se queda assim. De um lado, posso ver o plano terapêutico e de outro lado, posso ver as informações originais do protocolo de tratamento oncológico. Por exemplo, tenho a dose que foi generada pela proposição terapêutica, e acá tenho, do outro lado, tenho toda a informação que se generou em la prescrição. Há também uma calculadora de doses oncológica, então, vocês podem confirmar acá se a dose que se generou é a ideal de acordo com o peso do paciente, porque muitas vezes se inserta o peso do paciente que não é o peso atual para que se genere a prescrição com a dose que vai ser administrada. Então, o farmacêutico necessita fazer novamente o cálculo para ter a informação da dose exata com o novo peso do paciente, que pode ser cambiado ou não. Então, esta é uma calculadora solamente com
exclusivamente de caráter consultivo, não vai cambiar a prescrição, pero é uma maneira de garantizar que a dose que foi generada é a dose que está adequada para o peso do paciente. Há uma secção exclusiva para cálculo de carboplatina, de acordo com o cálculo da fórmula de Calvert, ou também posso realizar solamente o cálculo de las doses para outros tipos de medicamentos. E também um facilitador é que há um parâmetro em la RPT para que quando o farmacêutico, a última análise, se realize, então, as ordens de produção em la quimioterapia são generadas automaticamente. ¿Sí? E se algum erro ocorre que impida a generação, se mostrará também uma advertência para que o usuário tenha a informação de que a ordem não foi generada. E para facilitar a análise, como eu falei, quando o enfermeiro, farmacêutico, gostaria de verificar os pacientes que estão pendentes de análises, teria que abrir a RPT e acceder à pantalla de pacientes pendentes, e a ordem, a sequência, não era a mesma de la agenda. Então, agora, este profissional pode acceder à sua agenda de quimioterapia. Por exemplo, tenho estes pacientes nestes horários e, de acordo com a agenda, posso realizar a análise. Porque agora temos um botão que é para chamar a RPT. Como podem ver acá, se eu utilizo esta opção, então posso iniciar a análise para este paciente que estava em agenda de quimioterapia. A agenda de quimioterapia. ¿Sí? E há novas funcionalidades para auxiliar, para ajudar, apoiar a análise em la RPT. Quais foram dificuldades que foram reportadas acerca de estes? Estes são profissionais que gostariam de fazer cambios, porque vão analisar o plano de terapêutico oncológico e, em algum momento, pode entender que há uma necessidade de fazer cambios, por exemplo, em la diluição, ordens de infusão. Então, muitas funcionalidades foram añadidas em la gestão de los planos terapêuticos para que estas intervenções por parte de los profissionais puedan ser hechas. Por exemplo, agora é possível fazer a edição de las informações acerca do protocolo. Então, esta é uma opção que, se o lote ou a ordem não foi generada, então, aún puedo fazer cambios que vão refletir em la órdenes ou em lote, por exemplo. Vão refletir em la prescrição. Então, tenho esta oportunidade, o usuário pode realizar os cambios em uma pantalla específica que se pode acceder através desta opção. E quando eu clico nesta opção, vai ser aberta esta pantalla de edição de informação acerca deste protocolo. O que puedo realizar em esta pantalla? Se sou um enfermeiro, dependendo do tipo de profissional, posso fazer alguns cambios, e para farmacêutico há outros cambios que vou explicar. Primeiro, todos os profissionais podem cambiar o tempo de administração. Então,
tengo esta opción en la línea del ítem para hacer mis cambios, por ejemplo, tiempo, los horarios y la orden de administración. Vamos a ver unas imágenes. Acá, por ejemplo, yo voy a cambiar la orden de administración, lo que Johnny explicó en el inicio de la presentación. Esta es una información que viene del protocolo y el farmacéutico o enfermero podría revisar y cambiar acá en GPT si hay alguna necesidad para cada ítem, ¿sí? Por parte de enfermaría, es posible cambiar la vía de acceso, que es un registro acá, vía central o periférica, no es la vía de administración, sí es la vía de acceso. Esta es una funcionalidad para el enfermero. ¿Sí? Y una funcionalidad que va a ser específica de los farmacéuticos es la posibilidad de hacer los ítems compuestos, o que podemos llamar también de agrupar o desagrupar. No hacer más ellos como compuestos, no van a ser compuestos más. Por ejemplo, acá tengo la dexametasona y el clorhidrato de ondansetrona y no son compuestos, aún no son compuestos, pero así que yo marco los dos ítems, este checkbox, y clico en la acción de agrupar, entonces el sistema me pregunta cuál es el ítem superior, o sea, que va a utilizar la diluição, tempo de aplicação e tudo mais, intervalo e tudo mais, a via que vou utilizar para generar a informação deste item. Vou a selecionar qual é que eu vou definir como superior, sim? E então, o que sucede com a ação de agrupar es que después que yo agrupo es un medicamento compuesto, ¿sí? Y los ítems que ahora no son más, que fueron cambiados, por así decir, se quedan suspendidos. Es el mismo comportamiento que tenemos en CPOE de hacer cambios, ¿sí? Genero un nuevo ítem. Y o que se ha cambiado se queda suspendido, ¿sí? El mismo puedo hacer si me gustaría de desagrupar o ahora en el protocolo o el médico cuando generó el protocolo, los ítems se quedaron compuestos, pero yo como farmacéutico no me gustaría que se queden compuestos durante la administración. Quiero que no sean compuestos. Es posible utilizar también la opción de desagrupar. Aquí entonces estaban como compuestos, agrupados, y puedo desagrupar. Entonces voy a tener ítems, medicamentos que vão ser administrados de forma separada, cada um com seu diluyente. Então, essa é uma informação, uma ação muito, muito importante. Esto es, la acción de agrupar y desagrupar es habilitada, puede ser habilitada por medio de un parámetro de la GPT, ¿sí? Es como lo he dicho para el profesional de farmacia. Y los ítems que son de reglas de mejor presentación, que también son presentados de una manera como compuestos, pero es diferente el concepto, no pueden ser desagrupados para que se mantenga la formulación original. Sí, la formulación original. Otro tipo de ediciones que los profesionales pueden hacer es el tiempo de administración, fecha de inicio, ¿sí? Entonces, pues, puedo cambiar uno a uno. Y también cuando hago un cambio, por ejemplo, si voy a cambiar el horario del primer medicamento, necesito que cambie los horarios de todos los próximos medicamentos, porque
hay una orden de administración de acuerdo con el tiempo de administración. Entonces, tengo esta posibilidad de calcular, recalcular horarios que el sistema puede hacer automáticamente para el profesional, si así gustaría. Y puedo confirmar la acción. ¿Sí? Toda vez que hago una modificación y clico en confirmar, es que la acción va a ser verdad, que el cambio sí se está confirmado por parte del usuario y el sistema siempre va a cuestionar, preguntar si desea recalcular los horarios, se verifica que es una necesidad que el usuario no ha hecho. No quiero, es una posibilidad de no recalcular, mantener de la manera que he hecho. Y la rastreabilidad de estos cambios, en el día de tratamiento del protocolo, tengo la información en el historial de cambios, todo lo que fue hecho, por ejemplo, cambio de tiempo de administración, a generación de un nuevo compuesto, y todo esto se queda registrado con la fecha de alteración y el usuario responsable. Y también en las informaciones de los medicamentos, en el expediente clínico, mantenemos la información original, la dosis, la proposición terapéutica, pero hay una finalización de que este medicamento fue cambiado por el enfermero farmacéutico, sí, para que se quede claro de que fue hecha un cambio por parte de estos profesionales en el análisis. Y más que esto, ahora también es posible para los medicamentos de tratamiento oncológico, solamente estos, añadir o cambiar el diluyente. Entonces, hay para este ítem de tratamento oncológico, no importa si es una premedicación o una medicación, puedo hacer este cambio que es muy importante ahora que tenemos esto en GPT. Y cuando yo cambio el diluyente o la dosis, el sistema va a cuestionar, hay un parámetro, si hay necesidad de cambiar el tiempo de infusión. En realidad no es una pregunta y sí, cuando tengo este parámetro activo, entonces el tiempo de infusión se queda en blanco para que el usuario inserte el tiempo novamente, porque dependiendo del volumen, si el volumen es mayor, puede necesitar un mayor tiempo de infusión. Acá, por ejemplo, en este ítem no hay una dilución y puedo añadir. Y también para la seguridad del paciente, el sistema va a hacer la verificación si hay alguna inconsistencia, por ejemplo, la concentración no es adecuada para este diluyente o la dosis que sea cambiado y va a impedir que el usuario guarde el cambio y que verifique y haga nuevamente o que se pasó. Estas son las inconsistencias, por ejemplo, vía no recomendada, si es alérgico, e algumas coisas de quimioterapia também. Por exemplo, não está disponível em mercado, concentração, como eu he dicho, e medicamento não estandarizado. E para melhorar a comunicação entre os profissionais que vão a analisar, fazer a análise deste plano, ou fazer uma comunicação com quem vai ser o manipulador de este medicamento, es posible utilizar nuevas opciones como la opción que está acá de registrar observación para manipulador. Esta opción va a abrir una pantalla que puedo
insertar una información que va a ser presentada en las funciones donde yo preparo la medicación. ¿Sí? Tenemos una columna en GPT para que se visualice o que fue insertado para este ítem. Y, por ejemplo, en quimioterapia, la persona que va a preparar puede verificar la información en la administración de la pestaña farmacia y también en la pestaña de manipulación. Esta opción está disponible para la farmacia, para medicamentos y soluciones. Y la información, como lo he dicho, es en la quimioterapia, también tenemos esta en REDIPA. Y también puedo hacer un registro una observación acerca del día del ciclo. Esto no es específico para un medicamento, pero para el día de tratamiento. Como tenemos, por ejemplo, un enfermero o un farmacéutico que hacen análisis de un único plan terapéutico, puedo dejar un mensaje para otro profesional que va a analizar el plan también. Por ejemplo, cuando yo utilizo esta opción, puedo registrar la observación y acá hago este registro. Tengo un icono que me dice que hay una observación en este plan. Y puedo consultar estas observaciones. Entonces, es una manera de hacer comunicación entre los profesionales responsables por este análisis. Y hay opciones de liberación de los planes. Dificultades que fueron reportadas acerca de las liberaciones. Tenemos, por ejemplo, un paciente que puede estar en una unidad de internación, pero también hay que hacer una quimioterapia. Entonces, puedo tener medicamentos de tratamiento oncológico, pero hay también otros como antimicrobianos, otros tipos de soluciones de hidratación, y hay diferentes profesionales que realizan el análisis de este plan. Hay profesionales de quimioterapia que solamente van a analizar los medicamentos acerca del tratamiento oncológico, y puede haber un otro farmacéutico del piso que va a hacer el análisis solamente de los medicamentos no oncológicos. Entonces, se quedava muito confuso, porque o que era de cada um, responsável de cada um, a liberação, vai liberar os itens oncológicos e outro vai liberar outros tipos de itens. A dificuldade para manejar mais de um protocolo oncológico em el mesmo plan, sim? E também verificamos que há clientes, serviços que realizam una triple verificación. O que es la triple verificación? Es tener dos profesionales de enfermería haciendo la análisis y un farmacéutico. Esto es una buena práctica. Entonces, ahora hay una regla en GPT para liberación de ítems del plan terapéutico, que puede configurarse segundo las opciones para que el profesional, dependiendo del perfil, por ejemplo, solamente puede liberar los ítems de tratamiento oncológico o solamente los ítems no oncológicos, ¿sí? Entonces, los ítems que yo no puedo hacer la liberación van a quedar con una identificación de bloqueados para mi perfil. ¿Sí? Acá pueden ver que os medicamentos de tratamento oncológico, se sou farmacêutico oncológico, eu posso realizar a análise e realizar a liberação. Ou
Para os outros tipos de medicamentos estão bloqueados para mim, somente para visualização, porque são importantes. Pode haver uma interação ou alguma coisa assim, pode comunicar com o outro farmacêutico de piso, que então podemos fazer uma intervenção juntos. E também é importante que se há um item que não é oncológico, então, e eu sou um farmacêutico que solamente analisa, realiza a análise de itens para tratamento oncológico, então, não vai quedar-se esse paciente pendente para mim. Puedo também fazer a liberação por protocolo, se há mais de um protocolo, é uma opção. E também há a tripla verificação por configuração, parâmetro. É possível agora configurar para que mais enfermeiro, dos enfermeiros, realizem a análise. Pode ser obrigatório ou não. Então, por configurações, é mais uma etapa de ter ou não este profissional como mandatório de análise. Se se queda agora necessário que os usuários por parte da enfermeria realizem a análise, então o farmacêutico vai ver essa identificação, que um enfermeiro realizou a análise e agora outro farmacêutico, segundo farmacêutico, necessita ter a revisão, que é uma segunda análise. Pero, para os outros itens que passaram por lá análises dos enfermeros, definindo as configurações, pode realizar a análise. Então, é tudo por item, ¿sí? Como he dicho, não há dependência entre liberação e revisão por enfermaria, pode ser em qualquer ordem, ¿sí? E são por item. E agora, para que se quede mais claro, vou apresentar o flujo de análise em um RPT. Então, acá vou começar com a lista de pacientes em la quimioterapia, em la agenda, e vou acceder ao plano de paciente em la RPT. ¿Sí? Então, estou em la quimioterapia. ¿Sí? Esta é a opção para acceder a RPT. Se ela pergunta se me gostaria de iniciar a análise, sim. Podem ver que tenho lá etiquetas em la pantalla de todos os itens e em la pantalla de soluções de medicamentos. Informação dependente de análise, bloqueado para o perfil, quimioterapia, se é uma pré-medicação. Acá tenho a ordem de administração também. Se é concomitante, ¿sí? Qual é o item que é concomitante. Puedo acceder agora ao tratamento oncológico. E assim eu posso verificar as informações da prescrição generada e a prescrição que foi a informação original do protocolo. Tenho acá a informação também em el tratamento oncológico de los itens concomitantes. E agora eu vou garantizar que as doses estão de acordo com o peso do paciente. Então, vou insertar aqui, ou posso utilizar as informações de signos vitais, as últimas informações. De acordo com a proposição terapêutica, a informação de doses de protocolo, posso insertar novamente e realizar o cálculo e garantizar que a dose esteja de acordo, adequada para este paciente, com o novo peso, claro.
Voy a cerrar el expediente clínico. Y ahora voy a cambiar alguna información acerca de este protocolo. Esta es la pantalla específica para esto, de este protocolo. ¿Sí? Voy a cambiar la fecha de inicio. Guardar esta información. ¿Sí? Solamente el primero ítem se cambió por hora. Y voy a agrupar, a ser compuesto estos dos ítems. Seleccioné y voy ahora a utilizar la opción de agrupar, informando el ítem superior. Voy a quedar el diluyente de dexametasona como diluyente para este ítem compuesto. La dexametasona y ondansetrona fueron suspendidas, los ítems originales. Puedo desagrupar también. Estoy desagrupando el mismo registro, los mismos ítems. Podría ser diferentes, podría ser compuesto de protocolo. Y ahora yo cambié los horarios desde la opción de volver a calcular horarios, porque he cambiado el horario de inicio del primer medicamento. Puedo también cambiar tiempo de administración para un ítem. Y no momento que yo salvo, o próximo ítem vai cambiar o tempo, o horário de início. O sistema vai perguntar se o usuário olvidou de fazer isto, vai questionar, perguntar para garantizar que tudo se quede perfeito. Como podem ver, tenho todas as informações que foram cambiadas na pantalla anterior acá, que são os cambios de horários e fecha de início. E agora eu vou añadir um diluyente para este ítem. E puedo inserir a dose também. É importante dizer que, de acordo com a dose do diluyente, eu cambio o volume total e também o sistema cambia a orientação de preparo, que é muito importante. Estes cambios de diluição de tornar compuesto o desagrupar, no hacer compuestos más, hacen cambios en la prescripción, suspende el ítem original y genera un nuevo ítem. Y con esto tenemos nuevas prescripciones que voy a mostrar. Acá solamente mostrando la observación, que puedo registrar una observación para el manipulador, que va a quedar visible en la quimioterapia. Y tengo la columna con la información de la observación. Y voy, por último, registrar una observación para este día del ciclo. Informando, por ejemplo, que he cambiado la fecha y hora de inicio para que el próximo profesional o para que se quede esta información registrada. Claro que hay el log de cambios, pero esta es una observación que gostaria de dejar para otro profesional, por ejemplo. Y tengo acá la observación y puedo consultar. La observación está acá. Y ahora voy a finalizar la análisis. Y con esto las órdenes de producción van a ser generadas para que
sea preparado en la función quimioterapia. Entonces, en la pantalla de farmacia de quimioterapia, la orden está generada. Para garantizar que se quede muy claro que fue cambiado este protocolo en la GPT, tenemos estas informaciones en el registro de cambios y la información en el ciclo, como yo comenté. Y cada cambio va a generar un nuevo número de prescripción. Entonces, tengo la prescripción original, la información, pero también tengo una columna con las nuevas prescripciones que fueron generadas. Y todos los ítems medicamentos que fueron cambiados van a tener la información, ¿sí? Que la prescripción fue cambiada, modificada por un enfermero o farmacéutico. Y tengo todo lo histórico. ¿Sí? Y solamente para comentar, la firma digital, ¿sí? se va a ser hecha nuevamente en la GPT para los ítems cambiados. Y tengo las informaciones acerca del prescriptor, que se quedan, todo, que había un médico, un enfermero que hecho el análisis, antes del farmacéutico que cambió el ítem. Acá mostrando que tengo el cambio de diluyente, ¿sí? En la quimioterapia, para finalizar, puedo verificar la observación para el manipulador y los cambios. Por ejemplo, para fluorolacil, yo añadí el diluyente, que no había. Esta información está refletida acá. Y también para la preparación, tengo la información del diluyente, claro, y la observación para manipulación. ¿Sí? Solamente entonces, para finalizarmos, de manera muy breve, hay algunas preguntas frecuentes. Pienso que ya explanamos, yo sabía que no habría más tiempo, entonces pienso que ya explanamos durante la presentación, pero estamos liberando 2 manuales, un solamente por parte de la configuración de protocolo y tratamiento oncológico, y otro manual que es específico para GPT, y en estos manuales estamos con estas informaciones de preguntas frecuentes, pero solamente para dejar muy claro que cambio de dilución y agrupamiento, desagrupamiento son las acciones que generan nuevas prescripciones. Estos ítems no necesitan de nueva liberación por parte del médico, por parte de la enfermera, solamente cuando el farmacéutico hace la modificación, entonces libera. La firma, hay una nueva firma digital para estos ítems. Y ¿quieres añadir alguna cosa, Johnny? No, como usted ha dicho que ya está disponible en el portal del cliente un manual que se llama Cómo gestionar planes terapéuticos oncológicos a través de la función gestión de planes terapéuticos, la GPT, con las respuestas de las 5 preguntas que están acá, en más detalles. Incluyo una parte para los profesionales de TI, entonces es importante mirar estos 2 manuales. Y también yo me gustaría decir a todos muchas gracias por el tiempo que hemos pasado juntos esta hora. Espero que hayan disfrutado de nuestras entregas para la versión 1845, destinadas a mejorar la vida de los profesionales farmacéuticos, enfermeros en oncología y también aumentar la seguridad del paciente. Como yo les dije, que la pregunta más frecuente debido que nos ha acabado el tiempo, están disponibles en el manual de funciones, en el portal del cliente. Y también los invito a estar atentos a las próximas sesiones de webinar por parte de Philips para otros temas del sistema. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Y deje su opinión acerca de este webinar. Sí, está por QR code en la pantalla y pueden acceder para el formulario. Gracias a todos.